Yo estoy igual que Roxana, así que téngame paciencia. La primera diapositiva. Bueno, les voy contando. Yo soy médica, tengo 55 años. Soy especialista en clínica médica y cuidados paliativos y hice toda una residencia en clínica médica de 4 años. Después ingresé en la guardia del Hospital Fernández como médica clínica a cargo de todos los médicos que salen en la ambulancia del SAME y todos los médicos ayudantes de guardia, compartiendo todos los especialistas de guardia. Un trabajo bastante estresante y guardias de 24 horas donde se descansaba bastante poco. A lo largo de... ¿No salen las diapositivas? Ahí está. Cuando era muy activa, trabajaba en consultorios, hacía guardias para el SAME, hacía un montón de cosas. Me casé, tuve un hijo. Bueno, lo que hace todo el mundo, digamos, trabajar, estudiar y estar con su familia. Pásala, por favor. Otra más. Bueno, estuve 22 años ahí en la guardia y empecé con insomnio. Primero pensé que era por el estrés y después hice cursos hice cursos paralelos mientras estaba trabajando de geriatría, formándome para seguir actualizándome en medicina ambulatoria y cuidados paliativos, porque veía que había un hueco ahí en el tratamiento del dolor que faltaba afinar. Entonces empecé con cuidados paliativos para ver el manejo de morfina, metadona, los opioides, que era bastante pobre la formación en la facultad. Y ahí cuando empecé con cuidados paliativos me encantó porque era la dimensión que a mí me gustaba de la medicina, que era el enfoque integral de la persona, no solo la parte física o por partes como nos enseñan a los médicos, sino que era la formación integral con la mente, los cuidados espirituales también y los factores sociales que inciden cuando alguien se enferma en la persona y en el grupo familiar. Entonces, de repente aparece la fibromialgia. Sí, la siguiente. En el año 2007, con 45 años, con el estrés, el trabajo, el insomnio. Después mi mamá fallece, tiene un cáncer, fallece con bastante dificultad. Y a mi marido también le diagnostican cáncer al año. Y entonces ahí mis defensas bajaron, tuve una mononucleosis infecciosa, con recaídas y recuperación. Me sentía nauseosa, me sentía cansada, me sentía con fiebre y después me recuperaba completamente. Y después la tuve 2 o 3 veces. Sí, la siguiente. Y después van apareciendo dolores articulares, musculares, generalizados. Vivía con contracturas cervicales, con contracturas en el trapecio, con dolores de espalda. Iba al kinesiólogo, se me pasaba, me volvían, tomaba antiinflamatorios. Me empezó una fatiga que hacía la guardia y después me tenía que quedar en cama todo el fin de semana porque me cansaba mucho. No mejoraba con el reposo, el insomnio seguía, me despertaba varias veces, me levantaba como si no hubiera dormido. Tenía problemas de memoria, lo sigo teniendo, de atención y concentración, que es parte de lo que se llama fibrofogo o fibroniebla, lo cual también me alteraba en el trabajo porque yo me tenía que concentrar en los medicamentos, en lo que le pasaba a la persona, en los diagnósticos, en los estudios a pedir y todo eso incidía también en un trabajo. Uno trabaja con personas, no puede estar con fallas cognitivas cuando está trabajando. El colon irritable también era hinchazón, todos ustedes saben, es hinchazón, alternancia de diarrea y constipación y dolor abdominal. Eso es bastante frecuente en el colon irritable, pero también es frecuente en la población general, entonces se superponen. Hiperacusia, me empezaron a molestar los ruidos,
de los acúfenos son como los grillitos o ruiditos que uno siente en el oído, que no están producidos en el ambiente, sino que se sienten en el cerebro. Sensibilidad ambiental, tanto los olores, me empezaban a molestar mucho los olores, los ruidos, bueno, ya dije, la luz, los cambios de temperatura y humedad me afectaban mucho, me aumentaba el dolor, me aumentaba la fatiga. Después cuando te vas a dormir, las piernas se te mueven solas, se llama síndrome de piernas inquietas. La siguiente. Dismenorrea, también tenía síndrome premenstrual, dolores intensos durante las menstruaciones, ¿sí? Continuaban los síntomas. Cuando me levantaba sentía que todas las articulaciones de las manos, sobre todo, y de los pies, tuve una fascitis plantar, que era una inflamación de una fascia de la planta del pie. Me sentía toda dura. Cuando empezaba a moverme y a calentar motores, empezaba a pasarme esa rigidez. No es la rigidez como en la artritis reumatoidea que dura más, pero es una rigidez que te duele todo, hay que empezar a estirarse, a calentarse, y después a lo largo del día se va yendo. La rigidez también se mantiene cuando uno está mucho tiempo en la misma postura. El bruxismo, como es la alteración de la articulación temporomandibular, apretaba los dientes. Dolor miofascial son las contracturas generalmente que se producen en la espalda. La intolerancia al ejercicio, cuando hacía ejercicio me cansaba mucho, no podía hacer el ejercicio que hacía antes. Y bueno, todo eso te lleva a ponerte nervioso porque no sabes la causa, y a cuadros depresivos, que bueno, en algún momento tuve, de sentirme muy mal y no encontrar una salida, y sentirte que esta vida es muy fea como la estamos viviendo, con dolores y todos esos síntomas. Sí. Entonces hay dificultades en el diagnóstico porque no hay estudios de laboratorio, imágenes que confirmen el diagnóstico, se basa todo en los síntomas, y la mayoría tardamos muchos años en llegar al diagnóstico porque vamos, como dijo la doctora Pereira, de un especialista al otro. Yo empecé con el infectólogo por la mononucleosis, después seguí por el gastroenterólogo porque estaba con el colon irritable y las náuseas, muchas náuseas. Después la mononucleosis por la rigidez, fui a mi clínico me dijo que tenía una artritis postviral, la siguiente, una artritis postviral, me pidió análisis de laboratorio, dan alterados algunos parámetros de los factores antinucleares y demás que pueden dar alterados, pero no para una enfermedad reumática, y me mandó al kinesiólogo y me dijo que sí me iba a pasar, no se me pasó nunca. Entonces, mi marido en ese momento hizo un curso de dolor en el hospital italiano, también es médico clínico, y me dice, vos tenés una fibromialgia. Y fue el que me diagnosticó porque vivía conmigo, por suerte, lo tenía en casa. Entonces dije, bueno, voy a confirmarlo con una reumatóloga. Me fui al hospital de clínicas, vi a una reumatóloga y me dijo que sí, que tenía fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Todo. Me trató en ese momento con un antidepresivo, me mandó a hacer la placa del bruxismo, y me mandó a caminar 30 minutos por día. Yo fui en taxi y no podía estar parada, o sea, era muy difícil en ese momento para mí caminar. Yo veía como que no, me bañaba y después de bañarme tenía que descansar y después tenía que secarme el pelo y hacer todo en pausas durante el día. Hacer una cosa, me cansaba, descansar, volver a hacer otra cosa y así. Seguimos. Después vi a un psiquiatra que me empezó a medicar, que es especialista en psicoinmunoneuroendocrinología, especialista en fibromialgia, que también, me dio una serie ¿cómo serían? Como vitaminas, aminoácidos y demás, que como para levantar y darme energía. Entonces empezó un derrotero de pedirme licencias porque yo no podía trabajar en esas condiciones. Ahí en la municipalidad, yo trabajo en el Hospital Fernández, pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, y las licencias por fibromialgia no las dan porque no existe en el baremo. Entonces tuve que pedir licencias con el psiquiatra por depresión. Fueron las únicas que lograba. Por un tiempo, después volví a trabajar y volví a caer y a hacer las crisis, porque cuando uno se esfuerza tanto mental como físicamente,
tiene las crisis de fibromialgia donde aumenta el dolor y la fatiga. Gestioné por lo tanto un pase a clínica médica, a planta, donde era un trabajo de 6 horas a la mañana en vez de hacer 24 horas, que tardó 1 año y medio. Me dijeron que por el tema de salud no lo iban a hacer, que lo logré finalmente por los años que llevaba en la guardia, que eran como 22. Y trabajé esos 9 meses hasta que ya no pude, ya llevaba 6 años, trabajé 9 meses y ya no pude más. Y tuve que renunciar. Porque, bueno, tengo la suerte de mi marido que me entiende y que él trabaja y que nos podemos mantener, que no es la realidad de todo el mundo. Renuncié a un puesto donde tenía un cargo, tenía relación de dependencia, tenía obra social y tenía antigüedad, que no es poco. Siga. En la medicación me dieron diferentes antidepresivos tratando de ver cuál, por ejemplo, empezamos con la duloxetina, me habían dado sertralina, la toleré un tiempo, después la duloxetina no la pude tolerar, y fueron probando fluoxetina, milnacipran, escitalopram, venlafaxina, etc. Bueno, la mayoría tenía intolerancia por la sensibilidad química múltiple, me producían mucha ansiedad, o me producían insomnio, o me producían náuseas y descomposturas. La pregabalina la tomé un par de años y después me la fui dejando porque vi que no tenía ningún efecto y me embotaba, me ponía muy somnolienta y me incrementaba la fatiga y me hacía dormir de más. Por el insomnio me dio mi psiquiatra el Zolpidem, que es un inductor del sueño, porque es básico en esto dormir. Si uno no duerme, al día siguiente no rinde. Y aumenta por lo tanto el cansancio, aumentan los dolores y es un círculo vicioso donde nunca se termina. Después me dieron, melatonina probé antes para dormir, que me funcionó un tiempo, después ya no. Clonazepam, ciclobenzaprina tomé, que es el relajante muscular. El modafinilo es una medicación que es para la energía, pero me producía dolores de cabeza. Y analgésicos, cuando algo te duele mucho, uno recurre al analgésico, que no es lo recomendable por todos los efectos adversos que tienen los antiinflamatorios y analgésicos. El tramadol tampoco lo toleré. Y vitamina C, D, complejo B, magnesio, dihidroepiandrosterona, triptofano, selenio, zinc, son todas sustancias que se utilizan como que se cree que hay una deficiencia de alguna de ellas y que pueden mejorar. La siguiente. Mientras tanto, probé y hacía kinesiología, hice todo el tiempo tratamiento psicológico, ya venía con un tratamiento psicológico. Empecé a buscar formas de mejorar mi vida y mi mente y de ocuparme en algo, entonces empecé a ir a cursos de meditación de todo tipo, fui al Arte de Vivir, Brahma Kumaris, un montón de cursos de meditación para bajar el estrés, que es un factor que también desencadena las crisis. Mindfulness, empecé a hacer yoga. El yoga me resultó muy bueno, además del grupo social que se arma en el yoga, nos ayuda a elongar, nos ayuda a mantenernos activos, nos ayuda a meditar, a bajar las revoluciones. Hace poco empecé gimnasia acuática, porque antes yo nadaba, buceaba, hacía fotografía, además de medicina, hacía un montón de cosas y el agua es algo que a mí me encanta, me relaja y los baños de agua caliente en la bañadera son bárbaros, la almohadilla térmica es algo que vive conmigo y el aqua gym es muy bueno porque uno se mueve adentro del agua y los movimientos son más suaves y mantiene la musculatura activa y las articulaciones que funcionen mejor. Tai Chi hice, pero como me queda medio lejos de casa, no lo continué. Camino sí, tengo 4 perros, así que los saco a pasear. Eso también, las mascotas son muy útiles porque cuando uno no tiene energía, no tiene ganas de hacer nada, la mascota te obliga a salir. Eso es bueno. Acupuntura hice también, la dieta obviamente, y proloterapia es algo que hacen en terapia del dolor, que son cuando uno tiene muchas contracturas por síndromes miofaciales, sobre todo en la parte del cuello, del trapecio o interescapular. Funciona muy bien, microinyecciones son de un anestésico local que se llama silocaína.
con dextrosa, y eso funciona porque desactiva los puntos gatillo y hace que eso no siga produciendo signos de dolor, porque eso perpetúa el dolor crónico. La placa dental, use tapones para los oídos, aplicación de calor o frío y baños de inmersión. Sí, la otra. Bueno, o sea, que yo aprendí que vivir con éxito esta fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica requiere muchas adaptaciones prácticas. Es un cambio total de vida y de estilo. Hay que desarrollar, probar y errar tus propios límites y después gradualmente ajustar todos tus hábitos y tus rutinas para esos límites. Saber conocerse, que uno tiene un límite, saber decir que no, saber decir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, porque si un día uno se extralimita en su función tanto de mental como física y hace de más, al día siguiente lo paga con la cama. Y tiene que renunciar a un montón del resto de compromisos o cosas lindas o que nos hacen bien que tenemos que hacer. Todo depende de cada persona y también de la severidad de su enfermedad. Hay gente que está en distintos grados de la enfermedad que puede estar más activa o menos activa. Entonces es vivir dentro de esos límites de energía o acompasar. En vez de luchar contra el cuerpo, porque es esto de push and crash, que es hacer mucho y después caer, un crash. Intentar comprender todo eso y vivir dentro de tus propios límites, que para cada uno son personales. ¿Sí, la que sigue? Otra parte del desafío es lo psicológico, aprender que la vida cambió y aceptar que la vida cambió, que esto es así a partir de ahora y entonces no lo vamos a poder cambiar, podemos mejorar, no nos vamos a curar y lo tenemos que aceptar. Es como cualquiera, te cortan una pierna, tenés que aprender a vivir sin la pierna, esto es lo mismo. A nosotros se nos va la energía y hay dolor, tenemos que hacer todo lo que podamos en forma integrativa para mejorar. Hay que aprender a vivir de una manera nueva. No es resignarse, sino ver que es un diferente tipo de vida. Prestar atención al cuerpo, técnicas para evitar el estrés y tratar de dormir bien, como dije antes. Sí, la siguiente. Los ejercicios mejoran toda la parte física, la musculatura, las articulaciones y reducen también la fatiga causada por la inactividad, salvo la fatiga crónica, donde la fatiga crónica hay que hacerlo muy gradualmente porque si no empeorás. Mejora el dolor, disminuye el estrés y mejora el ánimo. Tomarse descansos regulares también, si uno trabaja, tomarse unos descansos, unos 10 minutos, 15 minutos, durante cada 2-3 horas, para recuperar energías, bajar el estrés y distraerse, puede ser útil. Cambiar de posturas también y no estar mucho tiempo de pie, ya sabemos que a todos nos afecta eso, porque también está la alteración en la regulación de los neurotransmisores en el cerebro. Entonces, si estamos mucho tiempo de pie, también se afecta la tensión arterial y muchas tenemos baja presión y eso también empeora. La que es acá. ¿Qué nos produce? Estos son testimonios que les pedí a gente de los grupos de fibromialgia que me digan, porque a todos la fibromialgia nos pega en distintos lugares. Entonces, acá hay un testimonio donde una señora dice: vivo sola, he pasado hambre por no poder salir a comprar alimentos, nadie cree en mi enfermedad, nadie ofrece ayuda, los médicos no se hacen cargo, dicen que es emocional. Eso es algo que pasa muy frecuentemente. A mí, cuando yo iba a pedir las licencias laborales, hablé con el jefe del ex hospital Rawson y él me decía: no, bueno, pero por fibromialgia no te lo van a dar. Ahora, si vinieras con una artritis reumatoidea o con algo grave o la articulación o las manos deformadas, es otra cosa. Como no se nos ve, no nos creen. Y eso no es una cuestión de creer, es una enfermedad reconocida por la OMS, no es una religión. Es como decir a alguien que le duele la cabeza y no le crees que le duele la cabeza. El dolor le duele al otro, uno no sabe cuánto le duele al otro. Y también está el dolor influido por un montón de vivencias, tus experiencias propias y tus aprendizajes y tu propia sensibilidad. Entonces el dolor siempre es subjetivo. Eso de que los médicos no se hacen cargo o no le creen y que dicen que es emocional es muy frecuente por la falta de formación en los médicos. La fibromialgia la reconocieron en la OMS en el año 92, así que yo me recibí en el 87, a mí no me la enseñaron.
Sí sabíamos del síndrome de fatiga crónica después de las infecciones por mononucleosis y demás, pero la fibromialgia no existía. Otra persona dice, harta de escuchar de los médicos que está todo en mi cabeza, que depende de mí caer más o superarlo. Cuánta ignorancia. Me convertí en una gran actriz, actúo de sentirme bien tanto en casa como en el trabajo. Claro, a uno le duele todo, está cansado y demás, y bueno, tenés que poner buena cara, no puedes estar todo el día con cara de que me duele todo, con cara de que estoy cansada, porque la gente también se cansa, como dijo la doctora Pereira, los familiares y los amigos se cansan de vernos mal, entonces uno pone cara como que estoy bien, y no, por dentro no estamos bien nada. Y los médicos sí, eso que dicen que está en la cabeza y que depende de uno superarlo. En parte depende de uno superarlo, en parte sí. Los médicos tienen que hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Nosotros también nos tenemos que mover y tratar de superarlo y hacer todo lo que podamos, como ir al psicólogo, como hacer la actividad física, poner nuestra parte de la dieta y tratar de educar a los familiares y amigos sobre lo que se trata esta enfermedad para que nos entiendan. Otra dice, me diagnosticaron en diciembre, mi familia se enteró y no tuve más noticias de ellos. Es muy común esto de que la familia se aleje porque creen que somos vagos, que no queremos trabajar más, que no es así. Si no, yo no estaría acá. Tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas para hacer, lo que pasa que tenemos comprometida mucho la movilidad y muchas veces queremos programar algo y no podemos hacerlo. Y depende del día, nosotros tenemos que vivir el día a día y cómo nos sentimos ese día para hacer las cosas. Por la fibra hace 2 años y medio que no subo a mi departamento Capital, que es por escaleras 3 pisos. Eso dice una señora mayor, por ejemplo. La otra. Jamás asumo compromisos porque puedo quedar mal. ¿Qué es eso? Uno llega y dice, sí, yo voy a tu fiesta, voy a tu fiesta. Yo antes vivía haciendo fiestas, vivía yendo a casamientos, a fiestas me encantaba y ahora no tolero el ruido, no tolero la gente, no puedo bailar más de un ratito y antes bailaba toda la noche. Y así, entonces uno empieza a dejar de ir a los compromisos o ese día te sentís cansado, te sentís mal y no lo disfrutás. Pero bueno, hay que tratar de ir porque en realidad después cuando uno llega y pasa y está en la reunión social nos hace muy bien afectivamente a todo, digamos. Mis brazos, mi cuerpo ya no es lo mismo de años atrás, acostumbrada a no depender de nadie. Ya voy por los 5 años con esto y te juro que no aguanto más y me supera esto porque todos los días algo nuevo. Y lo peor que no sé lo que es dormir, descansar bien y el dolor es insoportable. Eso es permanente en los grupos, todo el mundo dice lo mismo, siempre lo mismo. Hace 6 años tengo fibromialgia, tengo días malos y pocos buenos, una semana sin poder pisar por el dolor de pie, mis dolores vienen de una artritis reumatoidea, mi madre tiene fibromialgia y finalmente mi médico me dijo, tenés lo mismo, me hizo las pruebas de los puntos y ahora va al reumatólogo. También, bueno, coinciden con otras enfermedades reumáticas y también se da en familias. Por eso hay una de las cuestiones que también dice que podría llegar a ser genética y que algo, un impacto ambiental o un estresor la despierta, digamos. Sí, la otra. Dejé de hacer vida social porque no me sentía con ganas de arreglarme o vestirme para una salida. Eso hizo que dejaran de invitarme. Pasé a ser una persona muy irascible y cualquier cosa era motivo de malestar y posterior angustia. Claro, cuando uno está todo el día encerrado en la casa se termina enojando con uno, con todo el mundo, se pone irritable. No te invitan más porque faltás, porque nunca vas, piensan que vos no los querés, que no querés ir y bueno, y no te entienden. Y eso te angustia y te lleva a una depresión también. Me hice fan de Pilates, Reiki y meditación. Esta chica ya era más positiva. Estaba medicada con pregabalina y el medicamento de cabecera es un antidepresivo. Acá tenemos un tratamiento integral. El costo de los medicamentos es un problema también porque hay personas que no lo pueden costear, que dejan de trabajar, como yo, que no tienen la obra social, y entonces ¿cómo pagan su medicación? Y las medicaciones en general son caras, antidepresivos, analgésicos o pregabalina son caras. La fibromialgia no se considera una enfermedad crónica en el estatuto docente. Esto implica que quienes la padecemos tengamos que pedir licencia psiquiátrica para poder acceder a una licencia de 30 días o más, que es
como le pasa a la mayoría. La otra. Me siento muy limitada en todo, mi vida cambió para mal, reduje mis horas de trabajo y gano mucho menos que antes, por ende. En el trabajo tampoco nadie entiende nada. Bueno, en el trabajo uno pasa por vago. Yo fui cambiando mis funciones hasta que ya no di más. Y renuncié realmente porque no quería como quedar mal con mis compañeros y dejar de ir o hacerme la vaga de verdad porque no podía trabajar. Entonces decidí renunciar, pero bueno, no es lo ideal. Otra dice que la mayor lucha burocrática era con SCAC, que no le vende la duloxetina, se vio obligada a comprarla a 900 pesos cada 28 días. Ya no digo a todo que sí, pero no puedo programar cómo me levantaré mañana. Fui una mujer muy activa, siempre con mucha gente a mi lado, ahora solo quedó mi marido, hijos y nietos. Eso de ser mujeres muy activas es un antecedente de todos los que tenemos fibromialgia. Siempre fuimos muy activas y muy exigentes también. Y eso es un estrés permanente. Creo que eso es un desencadenante importante también de la fibromialgia. La que sigue. Bueno, ¿qué nos produce? Nosotros, otro pasó por distintos estudios clínicos.